Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a la segunda sesión ya del ciclo de conferencias, el 16º ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana del Cuerpo Académico Cultura y Sociedad, que respaldan el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, la División de Estudios de la Cultura Regional, el Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras. En esta ocasión contamos con una visita de singular relevancia. El año pasado, permítanme recordarlo, aunque quienes son fieles seguidores de este ciclo de conferencias lo tendrán presente sin duda, en marzo pasado estuvo con nosotros la maestra Gabriela Sánchez Reyes de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que ahora mismo también está aquí con nosotros. Y nos presentó una conferencia sobre el traslado del relicario de San Hermión. En ese marco, ella solicitó la autorización para que la parroquia le permitiera hacer un estudio de dicho relicario, y efectivamente en agosto pasado ella y todo su equipo estuvieron aquí realizando la limpieza y el estudio de radiología que he mencionado. En ese marco, este centro universitario, este mismo ciclo de conferencias, respaldó dicha visita, apoyando además la presentación del maestro José Luis Velázquez, que nos dio una interesante charla sobre el tema de la radiología aplicada al patrimonio cultural. El Centro Universitario de los Lagos, cabe decir, respaldó en concreto el estudio de radiología, es decir, las placas que se sacaron, y desde luego la visita de todo el equipo. Ahora, en esta oportunidad, el día de mañana, tenemos el seminario de presentación de avances del proyecto del relicario de San Hermión y Lagos de Moreno. Y en ese marco tenemos el gusto de recibir de nueva cuenta a todo el equipo de la maestra Sánchez Reyes y ahora en particular a la restauradora Laura Inés Milán Barros, quien es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde es además profesora del Seminario Taller en Conservación de Material Bibliográfico. También es responsable del Taller de Restauración del Acervo Histórico de Palacio de Minería y en esta oportunidad nos presenta la conferencia Desde el Interior, análisis de materiales constitutivos en el relicario de San Hermión Mártir. Sin más preámbulo, le dejo la palabra agradeciéndole que se haya trasladado hasta este querido rincón de los Altos de Jalisco. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión voy a presentarles parte de los análisis que hemos realizado al relicario de San Hermión Mártir. Como ya comentaron, en agosto del año pasado, la maestra Gabriela Sánchez nos invitó a un grupo de especialistas de distintas áreas a participar en su proyecto de investigación del relicario de San Hermión. Y en esta ocasión, bueno, a mí me invitó en mi calidad de restauradora para ver la parte de conservación del bien. Entonces, para comenzar, quisiera hacer una diferencia entre algunas frases que utilizamos, que las veces las usamos como sinónimos cuando no son lo mismo. Entonces, los conceptos de conservación o restauración. Porque al final lo que vamos a ver durante esta charla es que lo que hicimos en el relicario de San Hermión fue un proceso de conservación preventiva, no de restauración. Si bien sí se recomendaría hacer un proceso de intervención a futuro, en este momento no es tan necesario. Entonces, el primer concepto que quisiera que habláramos es el de preservación. Preservación muchas veces lo encontramos asociado con restauración o con conservación como un sinónimo. Sin embargo, la idea de preservación nos habla de todos aquellos temas relacionados, tanto la conservación como la restauración, pero desde un punto de vista administrativo. Un plan de preservación incluye desde la conservación del inmueble hasta los salarios de los trabajadores y quién se va a ocupar de cada una de las partes a realizar dentro de un proceso integral de conservación de un objeto o de un inmueble.
Entonces, la preservación, dentro de su definición, engloba también a la conservación y a la restauración. Un segundo punto es la conservación. En esta parte podemos encontrar dos tipos, la conservación preventiva y la conservación correctiva. La conservación preventiva nos habla de todas aquellas acciones que podemos llevar a cabo sin tocar de manera directa ya sea el edificio o el bien inmueble. Esto es limpieza de lugares, de pasillos, revisar que no haya ventanas abiertas, tener controles de humedad, temperatura, de luz, etcétera. Y la conservación correctiva, donde ya se realizan acciones directas sobre el inmueble o sobre el objeto, que tampoco hay que tocarlo directamente. Por decir, no sé, en una vitrina hay una lámpara que genera calor y eso produce que el material que está contenido se degrade. Entonces, un aporte de conservación correctiva sería cambiar esa lámpara por una que no genere calor, ¿no? Y por último, las labores de restauración, donde siempre vamos a tocar el objeto, ¿no? Donde ya un proceso de restauración implica que añado algo extra al original. Entonces, en el caso del relicario, el trabajo que hicimos el año pasado, en los 2 días que estuvimos, fue un trabajo de conservación. Sí se hizo una limpieza superficial y nada más, tanto del relicario como de la urna que lo contenía. También, ¿por qué tener un restaurador de bienes muebles en un equipo de trabajo si es un equipo de investigación? Entonces, bueno, una de las grandes razones es porque los restauradores sabemos cómo manejar los objetos. Y realmente tampoco tenemos mucho miedo de hacerlos. Y otra de las razones por las que la maestra Gabriela me invitó a colaborar con ella es porque durante mi formación profesional he estudiado todos los objetos desde el punto de vista de técnica de manufactura. En restauración, una de las premisas es que no podemos restaurar nada si no sabemos cómo fue hecho. Entonces, tenemos, digamos, un ojo entrenado para poder buscar los detallitos y tratar de posicionarlos en la época en la que fueron hechos y entender cómo fueron hechos. Y eso al final del día, teniendo a historiadores en el equipo, funciona como un complemento, ¿no? Entonces, al final, lo que la maestra Gabriela, que es parte de lo importante de todo este proyecto, es que él ha logrado conjuntar a un grupo de especialistas que cada uno con su propia visión, desde su especialidad, puede aportar algo más al estudio. Entonces fue un estudio integral y muy completo. Ok, a continuación les quiero hablar un poco de lo que hice yo el año pasado que estuvimos aquí. Y es un poco todos los procesos de acercamiento al objeto de estudio. En este caso, desde el camino veníamos ya planeando cuáles iban a ser las actividades a realizar y qué es lo que iba a hacer cada uno de nosotros. Después, bueno, obviamente regresamos al lugar, reconocimos el lugar, ¿no? Empezamos a conocer tanto la iglesia como las condiciones al interior y tuvimos un encuentro con las autoridades responsables de la custodia del relicario. Eso fue un día que llegamos en la tarde. Al día siguiente en la mañana se hicieron los trabajos para retirar el relicario, sacar la urna del nicho en el que se encuentra en el corredor de la iglesia, de la catedral. Empezamos a hacer un primer acercamiento con una inspección ocular con luces dirigidas. O sea, antes yo sé que cualquiera dirá, bueno, lo bajamos y rápidamente hay que abrir la urna y sacarlo y poder ver cómo está hecho, pero todo tiene un proceso. También algo que quisiera señalar es que parte de este trabajo de investigación está generando un protocolo de acercamiento a este tipo de objetos. Entonces, por más prisa que tengamos porque ya querer tocarlo o verlo más de cerca, pues necesitamos tener como una serie de pasos a seguir, ¿no? Y sobre todo siempre hacer un registro puntual de todo. Entonces, en algunos de los casos se hicieron también todas las mediciones y un registro gráfico y fotográfico. Como pueden justo ver en esta imagen, antes de abrir la urna encontramos que había restos de lacre original, entonces los lacres se fotografiaron y usamos luces en distintos ángulos para poder marcar los realces y que no nada más parecieran fotos planas y así encontrar mucha más información. Bueno, posteriormente se hizo una limpieza superficial de la urna y la urna, hay que señalar, ya había sido abierta con anterioridad, entonces no tenía los sellos originales. Pero sí tenía un sistema de cierre con papel engomado, el cual retiramos y se tomaron muestras y gracias a ello pudimos quitar la tapa. Cuando quitamos la tapa, esta es la imagen que encontramos, ¿no? La parte de atrás de
del relicario, donde, como pueden ver, hay un sistema, bueno, hay una colchoneta sobre la cual está apoyado y hay un sistema de pilotes que soportan el cuerpo. El cuerpo está formado, bueno, por varios huesos, que ya el maestro José Luis nos dirá en sus investigaciones, y está sobre todo unido con alambres. Y sobre esa estructura de alambres también hay digamos, un cojín que forma el torso, que ahora veremos de qué está relleno, y muchas de las partes están formadas con una pasta de papel, que pareciera como si fuera, que hicieron la pasta y sobre esa armaron un molde, ¿no? Bueno, por el frente, así es como lo pueden ver ya fuera de la urna. Y bueno, una vez que estaba fuera de la urna el relicario, se hicieron los estudios de radiología, también se hicieron los estudios de fotogrametría y un estudio de un escáner 3D. Por la parte de conservación, como les comentaba en un principio, me ocupé de hacer una limpieza superficial usando brochas de pelo suave y perillas para tirar un poco de aire y con eso levantar el polvo. Cabe señalar que todo el polvo que fui sacando lo fui recolectando, no era cuestión de nada más limpiar y que se fuera, porque ese polvo también se analizó para ver qué es lo que contenía. Bueno, pues antes de la limpieza era como esto a grandes rasgos, ¿no? Los pasos que hicimos, ¿no? Llegamos, lo vimos con luces, se hizo el registro y después sacamos al relicario y se hizo la limpieza. Antes de sacarlo comenzamos a hacer una toma de muestras. Lo hicimos de toda la parte posterior para no afectar en nada la parte frontal, que es la parte visible. Hay que señalar que las muestras que se tomaron no pasaban de 2 centímetros y casi todas fueron de fibras de lo que está compuesto el relicario, de los textiles. Y se fueron tomando distintas áreas que ahora les voy a mostrar. En total se tomaron 17 muestras entre textiles, metales, madera, hilos, papel y polvo. No sé si alcanzan a ver la imagen, bueno, estoy con una pequeña pinza tomando muestras de hilo que ya estaba suelto. Generalmente los textiles que tienen la parte de atrás, ninguno tiene, digamos, una terminación como un dobladillo o algo, entonces había hilos que estaban sueltos y de ahí tomé las muestras. Estas muestras, se hizo un registro minucioso, se pusieron en cápsulas de grenetina y se llevaron al laboratorio de biología de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Y ahí la maestra en biología, Iraís Velasco, hizo las muestras, analizó las muestras. Lo primero que hizo fue una identificación taxonómica y morfológica a simple vista. Cabe señalar también que en la Escuela de Restauración contamos con una base de datos de materiales que ya se han muestreado con anterioridad y para poder comparar realmente tenemos esas muestras, ¿no? Entonces se tomaba la muestra y después se comparaba. En el caso de las fibras, se encontraron fibras textiles, fibras papeleras, madera y biodeterioro. Encontramos un esqueleto que ya verán. En el caso de las fibras, para hacer la preparación, las fibras con una aguja de disección se separaron aún más, ¿no? La parte, digamos, del hilo se separó aún más y se miró al microscopio y algunas de las pruebas se corroboraron con quemado. Esto es, tú puedes tomar una muestra y quemarla y según el olor que desprende puedes determinar cuál es el origen. En el caso de telas actuales puedes decir que es sintético, en el caso de telas naturales como algodón o lino tiene un olor peculiar como a papel quemado y bueno, es una forma de corroborar. Y después esas muestras se montaron en los portaobjetos y se colocó bálsamo de Canadá para poder mirarlos en el microscopio con luz polarizada a distintos aumentos y así determinar su origen. En el caso de la madera se hicieron pequeños cortes transversales y tangenciales y se tiñeron para poder hacer un contraste. Y bueno, al final se hicieron las observaciones en el microscopio estereoscópico de cada una de las muestras para poder determinar cuál era la familia a la que pertenece. Entonces, para comenzar con análisis de muestras, las primeras que se analizaron fueron muestras tomadas de almohadón y colchoneta. El relicario cuenta con una colchoneta en la parte de abajo, donde está apoyada la pieza, y 2 colchonetas al fondo, las cuales son de un material muy rígido. Y así como si fueran almohadas, ¿no? Está, pues digamos, la almohada como tal y están forradas. Cabe señalar que la tela, como podrán ver en la imagen, no cubre por completo, lo cual habla de un aprovechamiento total del material.
digamos, no le sobraba nada, ¿no? Entonces, esta primera muestra que se analizó fueron este textil rosa, que digamos que funge como funda de esta almohada y se encuentra también en la parte de la colchoneta. Y según los análisis resultó ser seda. Lo que aparentemente parecía un algodón o algo brilloso es seda. Y en la primera imagen con nada más 20 aumentos, recordando las clases de la secundaria, hay que ver el número del aumento y multiplicarlo por 10 y eso va a significar a cuántas veces más lo estamos viendo. Entonces, esta primera muestra está a 20 aumentos y esta ya está a 100 aumentos. ¿Cómo sabemos que es seda? La seda la produce obviamente el gusano de seda, ¿no?, que está formando su capullo, y entonces al final es una secreción del gusano, ¿no? Entonces empieza el gusano a producirla y de repente digamos que tiene ciertos respiros que se pueden ver como estas pequeñas, la línea no es recta, sino hay como ciertas interrupciones, ¿no?, que digamos que es cuando el gusano tomó aire para seguir sacando el hilo de seda. Después, la siguiente muestra que analizamos fue lo que podría ser realmente la almohada, ¿no?, la tela que se ve un poco parecía como arpillera en primera instancia, pues los análisis dijeron que era lino. Entonces, aquí la tenemos a 20 veces y en este caso a 400 veces. Los tallos de lino tienen una marca muy característica que son estas pequeñas estrías en forma de tachecitos que al ser una fibra textil extraída de la rama siempre aparecerán. Habla del crecimiento de la rama. Entonces, es muy fácil decir, bueno, sí, es lino, confirmó. Y por último, de esta misma sección, digamos de colchoneta y almohadones, tomamos una muestra del relleno. Hay que señalar que esta es la muestra más grande que obtuvimos, porque salió completa y parecía una paja. Entonces, también parte del registro se hizo en estos pequeños frascos con una regleta. Esta es de 5 centímetros, para tener una referencia de qué tamaño era. Entonces, si la vemos con el aumento más bajo, al identificarlo como una fibra de un tallo herbáceo, que significa que es de madera, pudimos hacerle el corte también radial. Entonces, imagínense que tienen un conjunto de popotes y lo cortan a la mitad. Entonces, es lo que observamos en este primer corte. Y justamente este acomodo de estos, digamos, pequeños popotes es lo que nos indica que es una dicotiledónea. Y bueno, al verla en el corte, longitudinal, encontramos las fibras otra vez acomodadas. Y en el 40X también se alcanzan a ver los tubos que conducen. Y como, si recuerdan, todo estaba cosido, aparecía un hilo blanco, ¿no? Ese hilo también se analizó, ese hilo está presente en todas las costuras. Aquí hago un paréntesis, no tomamos muestras de todo, evidentemente, pero a simple vista podíamos notar que era un material muy similar al otro, entonces sabíamos que serviría como un punto de comparación y no había necesidad de seguir tomando mayor cantidad de muestras. Entonces, todas las costuras las localizamos con este tipo de material, que es una fibra de lino. Otra vez aquí se ve con 10 aumentos y se ven las estrías que les comentaba hace un rato, y aquí son mucho más claras, ¿no?, que aparecen las marcas cada cierta distancia. En el caso de la vestimenta, analizamos este textil que formaría parte de un faldón que, como se ve aquí por enfrente, tiene las decoraciones, pero en la parte de atrás ya está totalmente liso. Miren, aquí también se ve el hilo que les comentaba en la diapositiva anterior, el hilo de lino que está presente en varias partes del cuerpo. Y en el caso de este textil es el mismo que está acá enfrente, solo que da la vuelta, y este era el que tenía mayor cantidad. También esta túnica blanca la nombramos, hicimos los análisis y también es un hilo de seda. Aquí, con 2X y aquí en 10X, que también se ve un poco las interrupciones, que les decía, de estos respiros que toma la oruga cuando está haciendo el capullo. Y también dentro de la vestimenta tomamos una muestra del hilo de la túnica azul, que al verla con 20 veces aumentada se ve de esta forma, con los 10X y con el 40X. Entonces, hasta ahora, como van viendo, toda la parte de vestimenta que está visible está compuesta por seda. En el caso de la tela bordada,
Las imágenes del cuerpo cuando lo vemos en la urna, como tiene un deterioro por luz, ya no son muy claras, pero en la parte de atrás los colores, como vieron en una de las imágenes, están muy vívidos, están muy fuertes todavía. Entonces, la parte que está bordada es muy clara, tiene bueno, una mariposa, las flores, ¿no? Como una técnica, como decoración. Y esa también es seda. Aquí con todos los aumentos. Aunque también en la armadura aparentemente hay un hilo metálico, ¿no? Por el brillo que tiene. Entonces también se tomó una muestra de esta parte de la armadura. No podemos, le puse metálico entre comillas porque resulta que también es seda, entonces no puede ser seda metálica, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces seguramente es un material iridiscente, es parte de las investigaciones que seguirán a continuación por determinar qué tipo de material es o cómo fue que lograron darle ese color. Estamos hablando de un objeto hecho en 1700, ¿no? Bueno, a mitad de 1700, entonces hay que pensar en las técnicas de esa época para saber cómo llegaban a estos resultados. Aquí la tenemos obviamente en 2X y después en 10X, donde otra vez se ven estas pequeñas interrupciones que no es totalmente lineal. En el caso del rostro y las extremidades, esta es una imagen de la mano. Cabe señalar que esta es la parte más dañada de todo el objeto, que es justamente en esta parte de la mano y una parte de los dedos. También, y este daño ha sido porque la tela se deshidrató y terminó quebrándose, ¿no? Quizás algún movimiento, no sabemos. Por lo que entendemos y nos comentaron, quizás cerca del año 2000, por ahí, abrieron la urna, entonces tampoco sabemos cómo fue manipulado y si ya tenía este daño o no. Para el caso de estas muestras, sí debo señalar que algunas de ellas las tomé justo de estas partes ya estaban rotas, que estaban apoyadas sobre la colchoneta para no infligir mayor daño, pero también la muestra que analizamos, que les voy a mostrar a continuación, la tomé de la parte de la pierna, porque por el reverso está totalmente intacta. Entonces quería tener una muestra de un elemento muy dañado y una de un elemento que estuviera en las mejores condiciones. Y está en tan buenas condiciones que aún mantiene parte del almidón con el que está sujeto y le da esta cierta rigidez. Por eso tanto la mano como la cara o los pies parecieran que pareciera piel, ¿no? Que está flotando y se alcanza a ver los huesos al interior. Pero realmente, por lo que podemos determinar hasta ahora, es una tela con algún tipo de adhesivo vegetal, yo pienso que es almidón, que es lo que la mantiene, digamos, semirrígida, ¿no? Y pudiendo tener ese cuerpo, formar cuerpos. Y también eso lo puedo decir porque al analizar al microscopio, este patrón de craqueladuras de roturas, es como se observa el almidón. Si alguna vez han hecho un engrudo y demás, la parte que se queda pegada en la olla que se va secando, queda de esta forma, ¿no? Viéndola, bueno, a grandes rasgos, ya está ya en el microscopio. También cabe señalar que a estas muestras les haremos mayores análisis más adelante. También la parte de la pierna está formada por una pulpa de papel, que sería esta parte. Hay un pedazo de alambre que va por el interior y aquí no sé si alcanzan a distinguir, se ve este borde que justamente nos habla de una pieza que fue armada, como si tuviéramos una hoja de papel muy gruesa y la doblaran en húmedo sobre el armazón de metal, para dar justamente el volumen a la pierna. De la diapositiva anterior, de esta zona fue donde sacamos la muestra para analizar, que está en muy buen estado. Y de esta misma entonces tomamos un pedazo de esta pulpa de papel para analizar y el resultado fue que es una pulpa de lino, lo cual coincide con los papeles que se hacían en la época. Todavía en esa época la forma de obtener papel era que se llamaba papel de trapos porque venía ya sea de algodón o de lino. Entonces pasaba el ropavejero por casa, se llevaba los trapos viejos y a partir de eso hacían el papel. Ya después con la revolución industrial, ya en el siglo XIX, hay una demanda tal de papel que deja de ser poco productivo buscar papeles de algodón y de lino, quedan relegados para materiales como para hacer cosas más artísticas y el papel cotidiano se vuelve a papel a partir de fibras de celulosa, ¿no? Que es el papel que tenemos en la actualidad, hecho a partir de fibras de madera, que bueno, son más cortas y tienen otro problema de conservación. Entonces aquí se ven este proceso también fue de desfibrado y se ven las fibras todas de lino y coincide con las de la tela, si recordarán que otra vez está la fibra con las pequeñas estrías que nos marcan que se trata de un lino.
También en la parte de las extremidades, en la parte de los pies, se veía un papel teñido, ¿no? Que así lo determinamos, todavía no tenemos un nombre como tal. Y este papel, bueno, regresando un poco a lo que decíamos, ¿no? Aquí pueden ver esta tela que está almidonada, que permite la transparencia y permiten ver los huesos a través de ella. Y en esta parte ya no hay tantos huesos, si mal no recuerdo, entonces el volumen se da con el papel. Entonces está teñido para que simule también un poco estar en la piel y darle más cuerpo. De esta tomamos la muestra por la parte posterior, evidentemente para no dañar en esta parte del talón. Y también encontramos que ese mismo papel que ya estaba teñido, a diferencia del otro que se ve bastante blanco, vuelve a ser lino. Entonces sigue coincidiendo todos estos análisis con lo que dice, con lo que correspondería a la época en la que fue elaborada la pieza. Y nuevamente se ven aquí estas estrías que nos indican que sí es lino. También otra parte que tiene un soporte de papel es el casco. Y curiosamente, bueno, en esta imagen no está tan claro, pero había una línea de costura en esta zona y se alcanzaba a ver incluso un poco de texto, lo cual nos dice que es papel reutilizado, o sea que tampoco siempre se usaba un papel nuevecito de paquete, sino que pues, los productores hacían uso completo de todos los bienes, ¿no? De todo lo que tienen a su alcance. Así como no todo está cubierto por tela para economizar, seguramente tampoco usaron papel de primera calidad para armarlo todo, ¿no? Recordemos que de esta hasta ahora han localizado 55 piezas, entonces pues seguramente el taller tenía mucho trabajo que hacer y había que sacar rápidamente las piezas. Bueno, el papel sigue coincidiendo igual que los demás, que es un papel de lino, ¿no? También aquí bastante explícito en las fibras. Recuerdan que les comentaba que el torso estaba formado por un cojín, sobre el cual dentro estaban los huesos y es el que estaba apoyado sobre los almohadones, que sería esta parte y sobre uno de los pilotes de soporte. Este relleno se tomaron muestras y apareció como fibra de algodón. Lo curioso en esta fibra de algodón, que a diferencia de la de lino lo podemos identificar porque es un poco más torcida y si la cortáramos, hiciéramos un corte, tendría la forma de un 8 más o menos. Entonces, al ser la fibra con esta forma helicoidal, siempre decimos, bueno, es claro que es lino. Lo que es curioso es que en este caso se pudo identificar la familia a la que pertenece y este algodón Gossypium solamente hay en Europa y en Asia. Entonces, no sabemos cuál de los dos, para poder saber si es europeo o asiático, habría que hacer una prueba de ADN, que ya sería además otra línea de investigación, pero sí podemos determinar que no es un algodón americano. Entonces, sigue confirmando que la pieza está, digamos, intacta a como fue creado con materiales europeos. Y hay otra muestra, que era la muestra de cabello. Esta muestra no pudimos determinar a qué familia pertenecía, únicamente quedó registrada como tejido vegetal, porque no tenemos en la base de datos de la escuela contra qué compararlo. Como les decía, antes de poder decir si es un lino, si es un algodón o si es una seda, hay que tener otra muestra comparativa para poder tener la confirmación, y en este caso no se encontró. Si bien también se hizo el desfibrado, solamente pudimos llegar a un tejido vegetal, pero no contamos a la fecha con nada. Parte de este trabajo interdisciplinario de investigación sobre este objeto es también conformar esta base de muestras para, si seguimos revisando otros relicarios similares, tener contra qué comparar y entonces ahí sí ya poder identificar realmente a qué material pertenece. También hubo otras muestras que se revisaron de elementos que se encontraron dentro de la urna o bien suelto en la urna, como fue el caso de los restos de policromía. La urna en los costados, al fondo y en la parte del techo, digamos, de la tapa superior, tiene esta policromía que simula mármol, pero realmente es una pintura, tiene una base de preparación y está pintado. Eso, como no correspondía a unas muestras biológicas, no hicimos mayor cantidad de análisis, porque además también estamos determinando la época de la urna. También se encontraron restos biológicos de larvas, únicamente el exoesqueleto, le llamamos exuvia, localizados debajo de este pie, pero no hubo nada más, no encontramos nada que estuviera vivo o que siguiera creciendo, tampoco podemos determinar de qué época es este esqueleto, ¿no? Pero había un par nada más, entonces también nos habla que bueno, no ha tenido un ataque realmente de insectos como tal.
Otro elemento que me parece importante es que la gran mayoría de las piezas están unidas con alfileres. O sea, la parte que está cosida, bien, las otras partes están añadidas con alfileres. Y al ver el alfiler al microscopio encontramos que está formado por dos partes, no como los que tenemos ahora que son de una sola fundición, sino que digamos que son alfileres pues casi forjados, ¿no? O sea, aquí se ve muy claramente cómo, digamos, está la bolita que sujeta la cabeza del alfiler y cómo la otra parte está incrustado. Entonces, bueno, me llamó la atención el ver un alfiler así y me puse a buscar un poco de información. Y encontré que para 1600 y pico ya había una máquina que forjaba alfileres, donde un operario nada más tenía que poner como la patita, digamos, e inmediatamente la máquina metía la cabeza, ¿no? En lugar de ser una pieza doblada o de otro tipo. Y bueno, y que se usan desde épocas prehistóricas, ¿no? Desde usar pedazos de… ¡Ay, se me fue! Bueno, pedazos de madera, como justo alfileres de madera, o incluso espinas de pescado a manera de alfileres. Entonces, también pensando tecnológicamente, el hecho de usar alfileres también me reduce tiempo de producción, porque no tengo que estar cosiendo, únicamente voy fijando las piezas rápidamente con alfileres y al que sigue. También otra cosa que tomamos una muestra era de estas partes que simulan ser piedras preciosas, que están en la decoración de la armadura del relicario. Estas también se miraron al microscopio, se sacó un registro y lo que podemos ver que este borde es un hilo metálico entorchado. Pero al tratarse de metal hay que llevarlo a otro laboratorio de la escuela para hacer un análisis y poder determinar. Y por último, había un objeto en esta parte como de objetos extras. Encontramos al abrir la urna una hoja de papel localizada entre, esto sería el torso y los almohadones. Esa hoja de papel también se tomó una muestra y se analizó. Y esta, a diferencia de todo el resto del papel que había dentro del cuerpo, que se trataba de lino, en este caso se trata de una hoja de una angiosperma, que son los cortes, lo cual implica que es un pino. Entonces ya hablamos de un papel del siglo XIX en adelante. Probablemente en algún momento desde el siglo XIX hasta ahora abrieron la urna y metieron la hoja de papel. ¿Con qué motivo, por qué razón? No lo sabemos, pero bueno, sigue ahí y ahí mismo se quedó. Y recuerdan que dije que cuando hicimos la limpieza, también el polvo que estaba presente fue recolectado. Como ven, aquí se alcanza a notar la cantidad de polvo acumulado. Hay que decir que la pieza estaba bastante limpia, porque como les comentaba, nos dijeron que se había abierto quizás en el año 2000, bueno, en esas épocas, y se hizo ahí una limpieza. Sin embargo, la urna tiene una grieta en la tapa, entonces por ahí está entrando un poco de polvo. Nosotros intentamos cerrarla esta vez de una forma temporal, pero bueno, habría que hacer también un proyecto de intervención para la urna y tenerla en condiciones totalmente idóneas. También esta foto es interesante porque podemos ver parte de la técnica de manufactura mucho más de cerca. Si ven, como les decía, toda la parte que corresponde a piel está formada por una tela. Creemos que esto se hizo un molde y se fue colocando encima esta tela un poco más almidonada. Entonces, aquí en la boca podemos ver una sección de tela y aquí en los ojos también hay otro pedazo de tela. E incluso en la nariz esta parte no está pegada, o sea, la tela está separada un poco, ¿no? Y también funcionó para dar cierta cantidad de volumen. Pero bueno, regresando a esta parte del muestreo, tomamos esta muestra de polvo, la analizamos, aquí se ve con el bálsamo de Canadá, y al ver la microscopio encontramos que el 90% es fibras de seda. O sea, el mismo deterioro de la seda está ahí en pedacitos, ¿no? Entonces también por eso es importante en un proceso de conservación recolectar lo que estamos limpiando, no decir, bueno, si era basura se tira, ¿no? O era nada más polvo, no pasa nada. No, es necesario recolectarlo porque no sabemos qué información nos pueda dar. También por eso no usamos una aspiradora, usamos una brocha de pelo suave y usamos también unos trapos humedecidos para que el polvo se pegara al trapo y poderlo llevar. Y bueno, ya por último en esta parte de estos análisis biológicos, les puedo decir que este estudio que estamos haciendo con todas las personas involucradas es un estudio pionero a nivel mundial. Nunca se ha hecho en objetos de este tipo, en unos estudios tan completos alrededor de él. Aún nos falta mucho por ir descubriendo, pero este es un primer acercamiento que hemos podido ir logrando. Esto se ha podido justamente lograr gracias a que se pudo juntar un equipo tanto multidisciplinario como interdisciplinario, donde, como les comentaba al principio, cada uno va aportando desde su conocimiento cosas que ver.
Entonces, si no tuviéramos a José Luis cuando sacó esas primeras radiografías, no hubiéramos sabido por dónde entrarle y por dónde desmontarlo, por ejemplo, ¿no? Porque entonces, como les decía, no es nada más abre la urna y sácalo, sino hay que entender cómo está desde toda la estructura. También la parte de escaneo 3D pensamos que nos va a servir en un futuro, tanto para hacer una réplica, intentar replicar la técnica de manufactura a partir de una máscara quizás, ¿no? O la parte de fotogrametría nos da un estudio mucho más profundo del objeto en sí. Y bueno, la parte que me corresponde es justo saber con qué materiales fue hecho, y ahora lo que seguiría es buscar las referencias de la época, a ver si realmente coinciden o no, una parte de historia. Y todo eso va a permitir que la maestra Gabriela Sánchez haga un estudio súper completo del objeto a profundidad. Ahora sí que desde el interior. Algo muy importante es que estos análisis nos vienen a confirmar que al ser materiales de tela y papel básicamente en la estructura externa, no estoy hablando de la parte de huesos, en eso no falta ver a un antropólogo físico que nos apoye, sí podemos decir que no es un cuerpo incorrupto y no es una momia, o sea, no está momificado, es tela y papel. Y es tela y papel y está en muy buen estado de conservación. Si bien hay unas secciones dañadas, como vieron en las imágenes, el daño mayor está ocasionado por la luz. Esto es, la luz al incidir sobre el objeto hace que los elementos químicos enloquezcan, digamos, ¿no? Y entonces eso va deteriorando sobre sí. O sea, es un nivel de energía, es como ponerle energía a las cosas. Es por eso que cuando ustedes van a un museo no les dejan sacar foto con flash, porque cada vez que lanzamos el flash es una cantidad de luz tan fuerte sobre la imagen que la va deteriorando. Entonces es un proceso, eso sí, irreversible. Entonces, lo que convendría es tenerlo tapado por un tiempo para que estos elementos, estos electrones que están un poco locos por tanta luz, se tranquilicen un poco y frenen el deterioro. Pero sí ya es irreversible, no hay gran cosa que hacer. Lo que sí es que es estable, porque dentro de todo el espacio en el que está guardado tiene condiciones muy buenas, tiene una temperatura constante, no hay cambios tan bruscos, ¿no? de un momento a otro. Y por último, el estar este equipo de trabajo junto nos permite tomar decisiones colegiadas. Esto es, no es que se diga, se toma esta muestra porque yo quiero tomarla, sino que entre todos decidimos la pertinencia de esa toma de muestras. Entre todos se decide la pertinencia de una radiografía en tal punto, ¿no? O la pertinencia de tratar de replicar o no la técnica de manufactura. Entonces es muy importante formar estos cuerpos de colegiados para la toma de decisiones, puesto que todos, insisto, al ser interdisciplinario van aportando desde su disciplina para el beneficio de la investigación. También hay que reconocer que a partir de ahora esta pieza está protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se va a presentar ya el registro. Entonces eso, digamos que, como ya explicará más adelante en el libro, ¿no? Wanda, hace que tenga, digamos, un certificado de nacimiento, o sea, ya está registrado, se vuelve patrimonio y ya tiene digamos, un seguro detrás, ¿no? Algo que lo respalda como que ya existe, ¿no? Todos sabemos que existe, evidentemente, pero es importante esta parte legal y que los bienes estén registrados ante el instituto, porque si llegara a haber un problema, el instituto es el que tiene que responder, ¿no? Por eso hay una legislación vigente que los protege. Y bueno, por último, quisiera nada más, para terminar, se me fue, bueno, era agradecer a todo el equipo de trabajo, ¿no? Y sobre todo a la comunidad de Lagos de Moreno por recibirnos y permitirnos acercarnos a su objeto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta interesante exposición. Como es costumbre, abrimos un espacio para preguntas, comentarios por parte del público, desde luego también para la maestra Gabriela, la maestra Wanda, el maestro José Luis, si es que alguno de ustedes guste intervenir. Felicidades, Laurita, por tu trabajo. Es impresionante el nivel y la profundidad a la que llegaste. Me llamó muchísimo la atención los alfileres y lo voy a mencionar mañana con las radiografías, porque ahí tú los vas a poder ver y los vas a poder medir y vas a poder hacer muchas evaluaciones. Me llama la atención el análisis del cuerpo relicario. Mi pregunta es, respecto a la urna y con el nivel de deterioro, ¿existe dentro de la planeación el análisis, por ejemplo, de la madera, si está polillada, si tiene galerías? ¿Se va a hacer algún tipo de estudio dentro del
programa o del plan de restauración si se llevara a cabo del cuerpo relicario y de la urna? Miren, en cuanto a la urna, la inspección ocular que hicimos no mostraba ninguna evidencia de ataque de insectos. Entonces no valdría la pena pensar en hacer un proceso que no existe, ¿no? O sea, atacar algo que no existe. Yo creo que está en bastante buen estado, solamente habría que tratar estas dos grietas que tiene en el techo, que es lo que permite que el polvo incida, ¿no? Me olvidé comentarles a todos que cuando terminamos el trabajo, obviamente, el relicario se devolvió a la urna y se volvió a sellar. Se pusieron igual, bueno, el cinta engomada y se colocó un lacre para decir que lo habíamos abierto y bueno, vuelto a sellar. Y se entregó a las autoridades una relatoría de hechos de todos los procesos que hicimos en cada uno de los casos. Todavía no sé si se va a hacer un proyecto de restauración. La urna necesitaría, pero tampoco es algo imperativo, no se necesita de entrada realizarlo. Y quiero ver tus radiografías de alfileres, ¿no? Mañana. Es que se vuelven muchas líneas de investigación, o sea, o te pones a investigar toda la tela, ahora te pongo a ver la historia de los alfileres y cómo fue que llegaron ahí, ¿no? Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Bueno, ahorita soy Alejandro Reyes, me dedico a la rama biológica, sobre todo biomédicas, y ahorita que estaba escuchando todo el trato que se le da a estas piezas, pienso que les ha de pasar mucho como a nosotros, que pensamos en todas las barbaridades que se hicieron antes con todas las piezas que existen y que ustedes han de decir, híjole, si le hubieran dado este trato, cuánta conservación no habría de tantísimos tesoros, de tantísimas cosas. Porque yo pienso tan solo en el año 2000 que la abrieron y que no supieron ni qué le hicieron ni cómo se lo hicieron y ya está aquí, ¿no? O sea, hace menos de 20 años. Y a nosotros nos pasa con las cuestiones de a lo mejor de hacer una sepsis antes de hacer una cirugía, ¿no? Como antes llegaban y yo creo que nomás le quitaban la tierra y abrían. Y pues tantísima gente que murió, la falta de vacunas, la falta de aseo. Todo esto que no había, ¿cómo hubiera cambiado el curso de la historia y el curso, en este caso, de los objetos? Me sorprendió muchísimo por la manera tan diferente que tratan ahora ustedes a las piezas y pues la conservación que podemos esperar ahora también pues es algo que me da mucho gusto. Digo, ojalá que en todos lados se esté tratando así, porque también los edificios históricos, cómo se trataban antes, ¿no? Así como que este edificio ya está viejo, vamos a entrar la modernidad y tumbaban y pues ver ahora cómo se está tratando, pues yo pienso que se me hace curioso, ¿no? También esto que dices de que, bueno, yo creo que ahorita no le hace falta, vamos dejando pasar otros 200 años y a lo mejor le va a hacer falta una restauración. En el estado en el que están y como se tratan ahora las cosas, yo creo que podemos tener esa confianza y esa, pues, esperar esa conservación de las cosas, ojalá, porque también creo que hay muchos lugares en donde hay cuartos cerrados que no tienen llaves, no sé, de algunos templos, de algunos conventos, que no sabemos ni cuánta cosa hay ahí, luego que de repente alguien le abre y saca las cosas como sea, pero pues vamos a esperar, ¿no? Que haya quien ponga atención a todas estas cosas y podamos conocer muchísimo, muchísimo más, porque aquí pues estaba esta leyenda, ¿no? Muy vigente y todo el mundo decía que era el cuerpo incorrupto y que el cuerpo incorrupto, y de ahí no nos sacaban, ¿no? O sea, por tradición y ahora pues no. Sí, sí habíamos muchas personas que lo veíamos y decíamos, ay, ahí se ve como si fuera el yeso, ¿no? Bueno, yo ahorita que estoy muy acostumbrado a ver las cuestiones del yeso en el hospital, cuando pegas un pedacito con otro se ve dónde termina un pedacito de yeso y otro, y ahí se ve que son pedacitos de tela, ¿no? O de alguna especie de almidonado, pero no, la gente, o sea, es el cuerpo incorrupto. Gracias por tu comentario. Sí, sería deseable que todo proyecto de intervención tuviera análisis previos. Generalmente sí se hacen cuando es un proyecto de conservación hecho por profesionales, pero no te da tampoco el tiempo ni el presupuesto para hacer análisis de todo. Entonces, y si antes se hacía o no, bueno, antes eran otros tiempos, entonces también va evolucionando. Al final, un poco como la parte biomédica, la restauración es una profesión que ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Y sí, hemos aprendido a base de prueba y error, ¿no? Ha sido muchos productos que auguran milagros en alguna pieza y resulta que no lo son, ¿no? Pero, y también creo que muchas intervenciones que se hicieron antes
no se hicieron pensando en dañar, sino con la mejor intención del mundo. Yo creo que cuando alguien interviene algo siempre es diciendo es para conservarlo y para mejorarlo. Desafortunadamente muchas intervenciones fueron hechas sin criterio y siguiendo recetas. Por eso cada caso es único y hay que hacer como un proyecto específico para él, ¿no? Entonces sí, esperemos que en este caso se siga conservando. Yo insisto, sí hay cosas que trabajar, pero tampoco estas intervenciones masivas, ¿no? Donde hay que casi tirar todo y volverlo a construir. Entonces sí. Y bueno, la Escuela de Restauración recién cumplió 50 años, entonces dentro de todo somos una profesión bastante joven en México, ¿no? Y poco conocida, porque siempre está pues el cuate que hace pintura y también le hace, ¿no? Y también sabe cómo pegarle y hacerle, cuando realmente hay que ver muchos más aspectos que nada más la parte material de ya está roto y tengo que pegarlo, ¿no? Simona Villalobos. Bueno, aquí el maestro David, bueno, ya sabe, la parte que he estado yo intentando ya por algún tiempo trabajar como tema de tesis, pues también son los textiles. En este caso son los ornamentos litúrgicos y sus bordados, ¿no? Y sí, hay lo que yo me he encontrado y bueno, que he discutido largamente con el doctor David, esta parte de intervención, ¿no? A mí me tocó trabajar y documentar así como literalmente decimos, como Dios me dio a entender, el acervo de la Basílica de San Juan de los Lagos. Y lo que siempre miraba allí, bueno, sí hay una intervención, por ejemplo, en ese tipo de textiles, allí la hay tanta que ha perdido o han cambiado la morfología del textil, ¿no? O de la pieza. Pero en esta parte, bueno, hay quien lo hace con todas las mejores intenciones del mundo, sí, sin ningún tipo de técnica o de protocolos, que también no hay una estandarización dentro de la disciplina misma, ¿no? Pero en este caso, pues eran de orden práctico. O sea, era una intervención tras otra intervención. ¿Y para qué? Pues para que siguieran funcionando dentro de la propia liturgia. Entonces, a mí me da un montón de gusto ver que por fin, o que se hacen este tipo de estudios con una conciencia, o a conciencia, ¿no? Con esta, pues, desde varias disciplinas y que finalmente dan esta parte, ¿no? De el conjuntar diferentes criterios y no nada más el criterio de una sola persona. No hace mucho, bueno, a finales del año pasado también me tocó estar en un taller de conservación en la ciudad de Lima. Igual se tomaba para esa conservación de esas piezas que intervenimos, pero nada más la limpiamos. Básicamente era eso, era una conjunción de criterios y no el criterio solamente de una persona. Entonces creo que en aquel momento allá se estaba tratando de estandarizar una ficha de documentación para documentar este tipo de materiales o de piezas, pero sí desde la interdisciplinariedad, que es lo que a mí me parece bien interesante. Pues. Sí, es muy interesante, sobre todo generar estas fichas, porque al final te ayuda a resolver casos como el nuestro, que no sabemos qué corresponde la fibra del cabello, ¿no? Entonces, estas fichas, si sabes que en otro lado también ya investigaron ese mismo tipo de cabello o ese mismo tipo de pieza, puedes ir a buscar y preguntar, oye, ¿tomaste muestra? Déjame verla para comparar con lo que tengo yo. Y quizás ya un par de miradas pueden determinar de qué se trata, ¿no? Con la parte sí, que decías de buenas intenciones, pues sí, así está en todos lados, ¿no? Hay buenas intenciones, quizás no siempre los mejores resultados. Pero también hay otra cosa que considerar y que es dejar morir las cosas con dignidad, ¿no? Hay veces que no se puede rescatar, hay que cambiarlo, ¿no? Pero en este caso sí, estas piezas que además están son piezas de fe o dedicadas o algo, si se decide quitar, no sé, el manto a una de las vírgenes porque ya está muy dañado, se vale, ¿no? Porque al final la pieza está en uso, o sea, tiene no nada más, digamos, la parte estética, sino tiene un uso religioso, un uso litúrgico. Entonces, lo que ahí te sugeriría es, sí quito el manto, pero lo guardo, tampoco lo tiro porque también tengo información y busco uno o le pongo uno que sea similar al original, o sea, el cambiarle el trajecito, ¿no? Porque es lo que está más de moda, porque es lo que se ve, pues tampoco es, porque entonces se descontextualiza la pieza, ya no se parece a lo que se hizo. Y algo que también en los restauradores siempre buscamos es compatibilidad de materiales. Entonces, cada intervención buscamos que el material que estoy usando sea lo más similar al original. Y si no es similar, al menos que sea retratable. O sea, que la cosa que yo puse, después lo pueda quitar.
porque es parte de estos principios que tenemos, ¿no?, de acercamiento a la obra y de respeto hacia el original de la obra. Gracias. No sé si hay más preguntas. Bueno, más que pregunta es felicitarte, Laura, por el trabajo que acabas de presentar. Siempre es como muy reconfortante saber que el equipo que uno está conformando muestra estos resultados tan profesionales, porque es un compromiso no solamente como investigadora, como investigadoras que somos del INA, compromiso con el Padre Aldana, con la comunidad, con el patrimonio religioso, con compromiso con los que estudiamos relicarios, ¿no? Son como diferentes niveles de compromiso en esto, involucrados, con la universidad, el CEU Lagos, son varias cuotas que tenemos ahí pendientes de hacerlo profesionalmente, ¿no? Entonces creo que ha quedado muy claro la línea de investigación que todos tenemos clarísima, el trabajo de radiología, el trabajo histórico, y bueno, comentar que parte de este es un avance, digamos, de todo el trabajo que se va a conformar en un libro que se va a publicar, se va a entregar a mediados de año, y que sin duda el caso de San Hermión sigue siendo excepcional para mí, no solamente por la cantidad de información documental que ha permitido reconstruir la historia desde la extracción misma de los huesos en la catacumba romana hasta que llegó a Lagos, y sigue dándonos material, ¿no? Eso yo creo que sí sigue siendo, el producto que se va a presentar va a ser excepcional por la variedad de estudios y enfoques que analizan el objeto, y bueno, creo que estoy muy orgullosa pues del equipo que se está conformando, de la recepción que ha tenido la comunidad, que también eso es muy importante. El padre que nos ha permitido, nos abrió las puertas, y eso ha permitido que excepcionalmente pueda trabajar, digamos, la parte, los custodios del templo con los investigadores. Entonces es un proyecto que creo que, espero también la comunidad sea receptivo pues al resultado, las investigaciones científicas que se están haciendo al relicario, y pues nada, que estoy muy orgullosa del trabajo que presentaste, que ha hecho José Luis, todos los que también mañana vamos a presentar. Entonces, pues nada, pues para agradecerte el trabajo, y espero que la comunidad esté como complacida y que cambiemos el enfoque. ¿Perdón? Muchas gracias, Gracias por la y confianza. que además se corra la voz de que yo sé que a lo mejor no les gusta, pero no es un cuerpo incorrupto, es un relicario y hay que verlo como un objeto artístico que es. Una cosa es la cuestión devocional, pero los estudios que estamos haciendo, como ven, han costado mucho trabajo, gestiones, de tener el apoyo científico del radiólogo, los trabajos de laboratorio, la restauradora. Entonces es momento de tener clara la información y bueno, estar orgullosos de que ya saben, es el único relicario que se le ha hecho este tipo de muestras. Entonces no es cuerpo incorrupto, no pasa nada. Los huesos están ahí, la reliquia sigue ahí, el relicario sigue funcionando, pero es de tela. Es de seda. Es de seda, sí. Entonces, hay que actualizar nuestra información, es como encontrar información de la familia, genealogía, y tenemos un nuevo pariente en el árbol genealógico. Bueno, ahora sabemos que es de seda y decirlo así, no pasa nada, y valorarlo desde ese punto de vista. Hay que tener nuevos enfoques para custodiarlo, para conservarlo y buscar la restauración, que también, ojalá se dé eso en algún momento, pues, se den los recursos para concretar eso y que quede mejor todavía San Hermión. Entonces, pues nada, pues muchas gracias a todos. Bueno, sí, aprovechando, en efecto, el día de mañana a las 9:30 en el aula de usos múltiples del edificio de investigación e innovación, allá arriba en el Centro Universitario de los Lagos, en nuestra sede de Lagos de Moreno, se va a realizar el seminario de este proyecto. Desde luego están cordialmente invitados, en particular quienes están interesados en estos temas de conservación, de restauración. En particular invito a las y los jóvenes estudiantes y egresados de humanidades, que veo que hay varios y varias por aquí presentes, y desde luego en general a todos los interesados en estos asuntos en la sociedad de Lagos de Moreno. Empezamos a las 9:30 de la mañana, esperamos terminar sobre las 2 de la tarde. Participa el doctor Massimiliano Ghilardi desde Roma, el maestro José Luis Velázquez, la maestra Gabriela Sánchez Reyes, la maestra Wanda Hernández, la maestra Laura Milán, su servidor, la doctora Irma Estela Guerra Márquez, que está también por aquí con nosotros, con el tema de la literatura y el relicario. No sé si haya alguna otra intervención hecho este comercial.
Entonces procedo, como es costumbre, al cierre de cada una de nuestras conferencias, a darle lectura al reconocimiento que otorga la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de los Lagos, el Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras, otorgan la presente constancia a la restauradora Laura Milán por impartir la conferencia Desde el Interior, Análisis de materiales constitutivos en el cuerpo relicario de San Hermión Mártir, impartida el 27 de febrero de 2019 en el marco del 16º ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana del Cuerpo Académico, Cultura y Sociedad. Muchas gracias.